Si decidiste aprender inglés pero te sientes un poco perdido, es normal que pienses en estas opciones: clases grupales, clases individuales, viajar a otro país o aplicar esta técnica que es poco conocida pero puede acelerar tu proceso de aprendizaje con el idioma. Vamos a empezar con las clases grupales. Toda esta información que te voy a dar es basado en mi experiencia y en documentos científicos que lo respaldan. Vamos a empezar con una clase grupal, ya sea presencial o virtual. El esquema que vas a ver en una clase grupal es este. Muy bien, una clase grupal es el conjunto de alumnos donde aprenden juntos, el horario ya está establecido y hay un profesor. Esta metodología es centralizada en el profesor. El profesor es el que te brinda el conocimiento. En una clase grupal hay muchos alumnos. Algunos alumnos tienen más nivel que otro. Muy bien, te voy a explicar con esta gráfica donde este eje representa a las personas. Pueden ser 10, 20, 30 y el nivel de cada persona, desde principiante hasta avanzado. Entonces aquí vamos a ponerles nombres. Por ejemplo, Carlos es avanzado. Juan está empezando. Muy bien, es principiante. Aquí, si el profesor está hablando de un tema complejo, Carlos se va a sentir motivado, va a sentir que está aprendiendo algo. Pero Juan se va a sentir un poco confuso, perdido, frustrado, porque no está entendiendo nada. Por el contrario, si el profesor está hablando de un tema muy básico, entonces Carlos se va a sentir aburrido, pero Juan va a sentir que está aprendiendo algo. Muy bien, ese es un factor que tienes que considerar en una clase grupal, ya sea presencial o virtual. Si quieres profundizar en este tema, te invito a descargar e imprimir estos dos documentos que están buenísimos. Ahí vas a encontrar toda la información. Va a estar disponible en el curso. Aquí en YouTube no puedo publicarlo por derechos de autor. El otro factor importante que representa un problema es la vergüenza. Muy bien, la vergüenza mata la participación. Hay personas que tienen vergüenza de participar, hacer una pregunta, tienen vergüenza de que todas las personas le miren a ella, por ejemplo, y esta persona está muy consciente de decir, oh, tal vez cometa un error o mi pronunciación no es muy buena, entonces no participa. En pocas palabras, la vergüenza mata la participación. Por otro lado, hay estudiantes que están pensando en otras cosas. Muy bien, ¿qué van a hacer después de la clase? No están enfocadas en la lección. Ellos tal vez están asistiendo a la lección por un certificado o por una nota. Ahora vas a ver unos espacios vacíos y esto es lo más importante. Generalmente las personas que deciden aprender un idioma son adultos. Estas personas ya trabajan, tienen familia y tienen compromisos de la vida, ¿verdad? Esa es su principal prioridad y no tienen la culpa. Entonces a veces, cuando las clases grupales ya están fijadas, tienes un horario. Esta persona no tiene un horario constante, es variable. Muy bien, la familia, el trabajo son prioridades, pagar las deudas. Entonces, por estas razones, a veces el estudiante falta a las clases. En un curso ya tienes una duración y tienes una intensidad. Muy bien, la duración puede ser de 6 meses, 8 meses y la intensidad puede ser 1 hora, 2 horas al día o 3 horas a la semana. Este estudiante, por sus responsabilidades, no puede asistir. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a hacer una pausa y después va a continuar, pero no va a poder culminar este curso. Entonces va a inscribirse de nuevo a este instituto o a otra clase virtual, a otro grupo, va a seguir invirtiendo dinero y el tiempo va pasando. Eso se llama aprendizaje intermitente. El alumno hace pausa, espera un tiempo, unos meses, se vuelve a inscribir o busca otro tipo de metodología. A veces las personas también tienen problemas y se les olvida que tenían una clase, entonces no asisten. El siguiente punto a considerar son las clases virtuales, ¿verdad? Durante la pandemia, las clases virtuales por Zoom o Teams se dispararon hacia el cielo, ¿verdad? To Teams and, of course, Zoom. They're the video conferencing apps that have kept us connected during the pandemic, even with some epic fails. I'm here live. I'm not a cat. Being on Zoom all day long can be incredibly exhausting. ¿Qué es lo que pasaba? Después de un tiempo, salió un estudio científico donde decía que las personas que atendían clases por 1 hora o más de 1 hora sufrían fatiga y tiene un respaldo científico. Muy bien. Cuando estás aprendiendo algo, tus neuronas están en constante movimiento. Para que tus neuronas tengan energía necesitan 2 cosas, glucosa y oxígeno. Muy bien. Tu cerebro representa el 2% de tu peso corporal. Es muy pequeño, muy bien, pero consume el 20% del oxígeno almacenado en tu cuerpo. Tus neuronas necesitan mucho oxígeno. Entonces, ¿qué pasa cuando estás atendiendo 2 horas, 1 hora, una lección y estás tratando de aprender? Estas reservas de oxígeno en tu cabeza son limitadas. Al cabo de media hora, esas reservas se acaban, entonces caes en lo que es
el problema de no atender, ya no te entra una idea a la cabeza, estás cansado, sientes esta fatiga. Entonces esto te impide aprender. Lo recomendable en una clase es tomar pausas cada 20 minutos o media hora y hacer ejercicio. Muy bien, al hacer un poco de ejercicio, flexiones, lagartijas, sentadillas, tienes que hacerlo en tu cuarto, conviertes esa glucosa en energía y oxigenas tu cerebro. Muy bien, de esta manera te sientes más despierto, puedes aprender más rápido. En una clase virtual no pasa esto. En una clase virtual tienes que atender la hora o la hora y media y vas a terminar con fatiga, mucho cansancio. Es otro factor que tienes que considerar al momento de tomar una clase virtual o presencial también. Entonces, ¿qué pasa a largo plazo con estas personas que toman estas clases virtuales? La retención cae. Muy bien. De estos alumnos, la mayoría va a decir, oh, siento que no aprendí nada, salgo afuera y no entiendo el idioma. Las personas parece que estuvieran hablando otro tipo de idioma. Las clases virtuales generalmente están basadas en gramática y en traducción. Entonces, ¿qué dices? La segunda opción es, según mi horario, tengo que contratar a un profesor. Voy a contratar a un tutor. Me va a cobrar $30 la hora, $40 la hora y vas a contratar a tu profesor. Entonces, generalmente no haces una investigación de fondo. ¿Qué tipo de profesor te puede ayudar a mejorar y elevar tu nivel de inglés? Entonces, tú lo que te enfocas es, voy a contratar a esta persona porque es un nativo y habla el idioma inglés fluido. ¿Qué pasa cuando escoges este tipo de opción? Esta persona habla inglés, tú estás aprendiendo. Primero, la comunicación. Tienes que conectarte por internet. A veces si la conexión de internet es inestable, no va a haber comunicación, entonces tu progreso va a disminuir. Otro factor a considerar es la puntualidad. El profesor, tanto como el alumno, son adultos. A veces el alumno tiene responsabilidades, trabajo, familia, entonces se olvida de la clase o lo va a posponer. Eso va a alargar tu proceso de aprendizaje. Muy bien. Analicemos qué tipo de profesor necesitas. Muy bien. Con hablar el idioma no es suficiente. Tú que hablas el idioma, ¿podrías enseñar español? No directamente. Para enseñar un idioma tienes que ser fonólogo, tienes que dominar la fonología del idioma que estás enseñando y también tienes que ser logopeda o lo que significa terapeuta del habla. Si un alumno tiene un problema para pronunciar un sonido, tú tienes que ayudarle y explicarle qué posiciones tiene que hacer con la lengua, la boca, cuánta presión tiene que hacer en las cuerdas vocales y demás. Muy bien. Un factor muy importante al momento de contratar a un tutor es el siguiente. Tiene que seguir la regla del 80-20. 80% del tiempo contratado eres tú el que tiene que hablar. Muy bien. Y el 20% es el profesor. Si es a lo inverso, el profesor es el que está hablando todo el tiempo, entonces tu proceso de aprendizaje va a disminuir. Ahora analicemos por parte del alumno. A veces el alumno se va a conectar desde cualquier lugar. Puede ser una oficina, una plaza, un café. Muy bien. A veces el profesor se molesta porque hay mucho ruido de fondo y no se le puede escuchar muy bien al alumno. Hay distracciones. A veces como adulto tienes que contestar el teléfono o alguien te llama de afuera y tienes que ir, ¿verdad? Si estás en la oficina, te vas a sentir intimidado por tus compañeros de trabajo porque no vas a poder hablar. Ellos están trabajando y vas a decir, oh, no puedo hablar ahora, estoy trabajando, ¿verdad? O a veces cuando te conectas al final del día, estás echado en la cama hablando con tu profesor en línea, ¿verdad? Lo cual es incorrecto. Para tomar una clase siempre tienes que estar sentado en posición recta. Entonces eso afecta al proceso de tu aprendizaje también. La tercera opción es viajar a un país. Pero esta es la menos recomendada. Muchas personas que han ido a otro país donde se habla el idioma inglés sin saberlo se han arrepentido. Yo sé que dicen algunos que no se necesita el inglés, pero sí es importante. Donde sea que vayas, si trabajas para hispano, el dueño o el patrón del trabajador va a ser gringo. Entonces ahí vas a tener que responder alguna pregunta. Si llega el mero dueño y te dice cualquier cosa en inglés, ¿qué vas a hacer? Decir que no es el patrón, que no hablas inglés, que no nada. Entonces, desde ahí estamos perdidos, señores. Mi consejo número 1 es que antes de emprender ese viaje, estudien bastante, papá. Y si estudian, eso les va a ir bien aquí. Así que ya se lo saben, pilas. Es necesario saber inglés para poder ir a USA. A ver, mazapanes, entenderme. Si solo sabéis contar 1, 2, 3, pues no, porque vais a llegar allí y no vais a entender una mierda. Porque a lo mejor luego allí vas a la papelería por un lapicero para clase y te acaban vendiendo un sugus de limón, ¿sabes? ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que saber inglés. Hoy fui a ver la Estatua de la Libertad y hay una parte de seguridad donde te revisan, ¿no? Y yo voy toda emocionada grabando todo y la señora de seguridad que nos abre nos dice como que pasa adelante uno detrás del otro calmadamente. Eso fue lo que yo le entendí.
Y yo, thank you, thank you, thank you. Y mi amiga dice, True, ¿tú la entendiste? Y yo, sí, claro. Que pasemos calmadamente. Y mi amiga me dice, no, que no puedes grabar, que guardes el teléfono. Y yo grabándole la cara. Porque en un país ahí las personas ya hablan el idioma, ¿verdad? Son ninjas, son samuráis del lenguaje. Y tú te quieres defender con galletitas de agua, no te va a ayudar. Vas a tener que aprender todo desde cero y te va a costar más y te va a llevar más tiempo. Si vas a un colegio en Estados Unidos o una universidad, vas a tener la misma metodología. Clases grupales y este tipo de clases individuales basados en gramática y traducción. Ahora te comento de manera personal que he estado enseñando en esta compañía europea, LiveXP, por más de 7 años inglés. La compañía tenía alumnos de diferentes partes de Europa aprendiendo inglés americano. Entonces yo aplicaba las reglas del 80-20, yo corregía, daba las instrucciones, entonces ellos hacían el progreso. En las clases grupales yo les daba feedback personalizado usando la tecnología y demás. Entonces, en un momento me llama el CEO de la empresa y tenía un grupo de militares y me dice, tengo un grupo de militares retirados de Ucrania y necesitan aprender el idioma inglés en 4 o 5 meses, no tienen mucho tiempo. Revisando el feedback, las recomendaciones de tus alumnos ya han aprendido a hablar el idioma, ellos dicen que consiguieron trabajos en Estados Unidos y demás en tiempo límite, 4, 5, 6 meses, entonces tú eres el indicado para enseñarles a ellos. Entonces yo corregí los errores de estas metodologías y en conjunto con el ingeniero en sistemas creamos un sistema muy elemental, muy bien. Las clases ya estaban pregrabadas, ellos podían ver en su tiempo libre y ellos ya podían acceder a las lecciones. Entonces conmigo yo les daba las instrucciones, hacíamos los ejercicios conmigo y cada alumno tenía que grabarse en video hablando en inglés. Muy bien. Si era básico, habían ejercicios para el básico. Si era intermedio, había ejercicios para el intermedio. Si el estudiante era avanzado, entonces habían ejercicios para el nivel avanzado. Entonces, lo que hacían todos los alumnos era grabarse en video. Muy bien, al principio tenían miedo, no les gustaba su voz o no les gustaba algo físico en ellos. Entonces ellos lo iban superando cada vez, pero con el tiempo ya se volvía algo normal. Muy bien, es un hábito y es una habilidad que vas a aprender, el hablar enfrente de las cámaras, que muchos no lo hacen. Pero eso te va a ayudar a desenvolverte con el idioma inglés. Entonces lo que hacían ellos después era postearlo en la comunidad. Y aquí el grupo de alumnos hacían sus comentarios. Eran muy constructivos. Entonces ellos recibían el feedback mío. Y al recibir el feedback mío les decía, tienes que revisar la lección número 4, la número 10, hay que revisar esta conexión, no suena muy claro. Entonces el alumno hacía ese trabajo y en el siguiente video, en el siguiente ejercicio hacía lo mismo. Muy bien, era un bucle, hacían esto todo el tiempo y a partir del 5º o 6º mes ya se veían hablando ellos en inglés, ya podían hablar de un viaje que hicieron a Tailandia, hablar de la guerra o hablar de cualquier plan que ellos tenían en el futuro. Entonces este es el esquema que yo manejo en el curso y el que te va a ayudar a acelerar tu proceso de aprendizaje. Si estás listo, te invito a unirte aquí en la página web y nos vemos ahí adentro.